Y si no estás cansado de vivir, sino de pelear contra lo que ya no puedes cambiar, te despiertas, haces lo normal, intentas seguir, pero por dentro sigues discutiendo con una pérdida, una decisión, una culpa, una persona, un pasado que no responde. Y eso no es flojera, ni debilidad, ni falta de carácter. Es tu mente gastando toda su fuerza intentando modificar algo que ya ocurrió. En este video vas a entender por qué la paz no empieza cuando todo se arregla, sino cuando dejas de discutir con lo inevitable y recuperas energía para cambiar lo que sí depende de ti. No te está venciendo la vida, te está venciendo tu interpretación de la vida. El día no te rompió la conversación secreta que tuviste contigo mientras el día pasaba. Te levantaste, viste la misma habitación, la misma pantalla, el mismo techo, el mismo cuerpo cansado entrando otra vez en la mañana y antes de que algo realmente grave ocurriera, ya había una sentencia dentro, otra vez lo mismo, no voy a poder, ya voy tarde, me estoy quedando atrás, algo está mal conmigo. Y mira la crueldad de eso, la realidad apenas estaba empezando, pero tú ya la habías condenado. No fue el desayuno frío, ni el mensaje sin responder, ni el trabajo pendiente, ni el dinero que falta, ni la disciplina que ayer no apareció. Fue el significado que le pusiste a todo eso, como si fueras un juez cansado dictando cárcel perpetua por cada detalle pequeño de tu vida. Un plato sin lavar dejó de ser un plato y se volvió prueba de que eres desordenado. Una mañana lenta dejó de ser una mañana y se volvió prueba de que no tienes carácter. Una recaída dejó de ser una recaída y se volvió identidad. Un silencio de alguien dejó de ser silencio y se volvió abandono. Un mal resultado dejó de ser información y se volvió destino. Así se destruye una persona sin que nadie la toque, no por lo que sucede, sino por la historia que empieza a fabricarse cuando sucede. Y lo más triste es que esa historia suena tan convincente porque usa tu propia voz. Nadie te está gritando desde afuera. Nadie está parado al lado de tu cama diciéndote que no sirves. Nadie está siguiéndote por la casa repitiendo tus errores. Eres tú, con la voz deformada por años de exigencia, comparación, cansancio y culpa, convirtiendo cada escena sencilla en un expediente contra ti. Por eso hay días en que no has hecho casi nada y aún así terminas agotado como si hubieras sobrevivido una guerra. Porque por fuera solo caminaste, comiste, revisaste el teléfono, hablaste con alguien, intentaste trabajar, pero por dentro discutiste con 10 versiones de ti mismo. Te defendiste de amenazas imaginarias, ensayaste fracasos, reviviste conversaciones antiguas, te castigaste por lo que no hiciste, anticipaste lo que puede salir mal y llamaste realidad a una tormenta que en gran parte estaba ocurriendo detrás de tus ojos. El viejo Séneca no necesitaría verte mucho tiempo para entenderlo. No miraría primero tu agenda, miraría el modo en que interpretas tu agenda. No te preguntaría cuántos problemas tienes, sino cuántos de esos problemas se han convertido en una obra de teatro interna donde tú siempre apareces como culpable, insuficiente o condenado. Porque el ser humano tiene una capacidad terrible, puede vivir un hecho una sola vez y castigarse con él 1000 veces. Puede recibir una crítica de 5 segundos y dedicarle 5 años de obediencia emocional. Puede perder una oportunidad y transformar esa pérdida en una religión privada donde todos los días se arrodilla ante el debía haberlo hecho. Puede mirar la vida de otra persona durante 20 segundos en una pantalla y usar esa imagen recortada para despreciar los 20 años de esfuerzo invisible que lleva encima. Eso no es sensibilidad, eso no es profundidad, eso es una mala administración de la atención. Y cuando la atención se enferma, la vida entera parece enferma. Te pasa algo y no lo ves solamente como algo que pasó, lo conviertes en símbolo. Si alguien no te busca, significa que no vales. Si una cosa no sale, significa que nada saldrá. Si descansas, significa que eres débil. Si te equivocas, significa que eres un fraude. Si te sientes confundido, significa que estás perdido para siempre. La interpretación se disfraza de verdad absoluta y tú empiezas a obedecerla sin pedirle pruebas. Ahí comienza la prisión más íntima, no cuando la vida se vuelve difícil, sino cuando tu lectura de la vida se vuelve despiadada. Porque no es lo mismo decir, hoy no tuve fuerza, que decir, soy una persona sin fuerza. No es lo mismo decir, fallé en esto, que decir, yo soy el fracaso. No es lo mismo decir, me dolió lo que pasó, que decir, mi vida quedó dañada. La primera frase describe un hecho, la segunda construye una celda. Y tú has vivido demasiadas veces dentro de frases que parecen descripción, pero en realidad son condena.
Hay gente que no necesita enemigos porque aprendió a interpretarse con odio. Hace algo bien y dice que fue suerte. Hace algo mal y dice que esa es su verdadera cara. Recibe amor y sospecha, recibe corrección y se derrumba, recibe una oportunidad y siente que no la merece. Consigue avanzar y busca una razón para desconfiar del avance, no porque quiera sufrir, sino porque la cabeza se acostumbró a mirar la calma como algo peligroso. Cuando una persona ha vivido demasiado tiempo en tensión, la paz le parece trampa. Cuando ha repetido muchas veces el hábito de culparse, la neutralidad le parece mentira. Cuando se ha definido desde sus errores, cualquier señal de mejora le incomoda, porque mejorar le exige dejar de usar la vieja identidad como excusa. Y eso duele más de lo que parece. Hay quienes dicen querer cambiar, pero en secreto siguen protegiendo la imagen de sí mismos como alguien dañado, porque esa imagen les explica la vida. Les permite decir, yo soy así, a mí me pasa esto, yo no puedo, yo siempre termino igual. Y aunque esa narrativa les quite futuro, también les da una especie de refugio conocido. Lo conocido puede ser miserable, pero tiene una ventaja, no exige valentía. Cambiar sí. Cambiar obliga a mirar de frente una pregunta insoportable. ¿Y si no estoy condenado, sino acostumbrado? Esa pregunta rompe algo, porque si no estás condenado, entonces hay una parte de tu vida que no necesita compasión eterna, sino responsabilidad. Si no estás condenado, entonces la historia que contabas sobre ti no era una sentencia divina, era una repetición mental. Si no estás condenado, entonces tal vez no eres incapaz, tal vez estás entrenado en abandonarte apenas algo se complica, tal vez no eres débil, tal vez has usado la misma explicación durante tanto tiempo que ya no sabes quién sería sin ella, tal vez no estás vacío, tal vez estás saturado de ruido, de pantallas, de promesas incumplidas, de palabras no dichas, de hábitos pequeños que te roban respeto propio en silencio. Tal vez no te falta vida, tal vez te sobra interpretación contaminada, y esto no se dice para culparte más, al contrario, se dice para devolverte un espacio de maniobra. Porque si la vida fuera exactamente como tu peor interpretación, dice, no habría nada. Pero si tu interpretación participa en el peso que sientes, entonces hay una puerta. No una puerta mágica, no una frase bonita, no un salto instantáneo hacia una versión iluminada de ti, sino una puerta seria, aprender a mirar mejor. Mirar mejor no significa volverse ingenuo, no significa negar la dificultad, ni sonreírle a la ruina, ni llamar bendición a cada golpe solo para sentirse espiritual. Mirar mejor significa dejar de añadir veneno donde ya hay dolor suficiente. Significa distinguir entre el hecho y la historia. El hecho, hoy te levantaste tarde. La historia, eres un desastre y nunca vas a lograr nada. El hecho, alguien no respondió. La historia, no le importas a nadie. El hecho, sientes ansiedad. La historia, algo malo va a pasar. El hecho, no tienes claridad. La historia, tu destino está perdido. El hecho, tuviste una recaída. La historia, todo el trabajo fue mentira. Y cada vez que no separas esas dos capas, tu vida se vuelve más pesada de lo necesario. Hay sufrimientos inevitables y sufrimientos fabricados. Los inevitables vienen con la existencia, pérdida, enfermedad, incertidumbre, despedidas, cansancio, fallas, cambios. Los fabricados nacen cuando tomas lo inevitable y lo decoras con insultos contra ti, profecías trágicas, comparaciones absurdas y exigencias imposibles. A nadie le duele solamente fallar, le duele lo que cree que ese fallo revela de su valor. A nadie le pesa solamente empezar de nuevo, le pesa pensar que empezar de nuevo prueba que todo lo anterior fue inútil. A nadie lo destruye solamente estar solo una noche. Lo destruye interpretar esa noche como confirmación de que siempre estará solo. La escena puede ser pequeña, pero el significado que le cargas puede ser inmenso. Por eso hay personas destruidas por cosas que desde afuera parecen simples, y no porque sean exageradas, sino porque la escena visible no muestra el juicio interno que se abrió detrás. Una persona se queda paralizada frente a una tarea sencilla, porque esa tarea no es solo una tarea, representa años de sentirse incapaz. Otra evita una llamada porque no es solo una llamada, representa el riesgo de ser rechazada. Otra posterga un proyecto porque no es solo un proyecto, representa la posibilidad de descubrir que no es tan especial como imaginaba o tan inútil como temía. La conducta visible siempre tiene raíces que no se ven. El que no responde mensajes quizá no es indiferente, quizá se siente insuficiente para sostener vínculos. El que no empieza quizá no es flojo, quizá ha convertido el inicio en un tribunal.
El que vive distraído quizá no ama la distracción, quizá le teme al silencio, porque en el silencio se queda sin defensa. Pero entender esto no debe volverse otra excusa. La comprensión que no cambia una conducta termina siendo decoración emocional. Puedes saber por qué te saboteas y seguir saboteándote con más vocabulario. Puedes explicar tu infancia, tus heridas, tus patrones, tus mecanismos, tus miedos, tus impulsos, y aún así seguir eligiendo la misma cobardía diaria con un discurso más elegante. Y aquí hay que ser brutalmente honesto. Llega un momento en que entenderte no basta, hay que interrumpirte, hay que agarrar esa costumbre de interpretar todo contra ti y decirle, hasta aquí. No con rabia teatral, sino con disciplina íntima. La disciplina no empieza en el gimnasio ni en el escritorio. Empieza en el segundo exacto en que notas una interpretación destructiva y no la alimentas. Empieza cuando la voz interna dice, ya dañaste el día, y tú respondes con una acción pequeña, casi seca, tender la cama, abrir el documento, enviar el mensaje, caminar 10 minutos, lavar el plato, cerrar la aplicación, respirar antes de contestar, sentarte a hacer lo que dijiste aunque no tengas ganas. Eso parece poco, porque no tiene música épica de fondo, pero ahí se está reconstruyendo una persona, no en las promesas grandes que haces cuando estás inspirado, sino en el acto mínimo que contradice la narrativa de abandono. El respeto propio vuelve por pruebas, no por declaraciones. Uno no recupera confianza, repitiendo «yo puedo» mientras sigue traicionándose en lo pequeño. La recupera cuando empieza a reunir evidencia. Cumplí esto, me levanté aunque no quería, no respondí desde la rabia, no compré esa distracción, no busqué esa validación, no convertí el error en identidad, no me hablé como enemigo, no resolví mi vida entera, pero no la empeoré por obedecer el impulso de siempre. Esa evidencia acumulada empieza a discutirle a la vieja historia, y aquí está uno de los puntos más duros. Tu mente no va a creer en tu nueva vida solo porque la imagines. Va a creer cuando la vea repetirse en tus actos. Por eso duele cambiar, porque al principio estás actuando sin sentirte todavía esa persona. Estás haciendo lo correcto con la identidad vieja protestando. Estás levantándote con el cuerpo acostumbrado a rendirse. Estás eligiendo silencio con la lengua acostumbrada a defenderse. Estás trabajando con una parte de ti buscando cualquier excusa para huir. Y si esperas sentirte completamente listo, vas a seguir parado en la entrada de tu propia vida. La preparación emocional total casi nunca llega antes del acto. Llega después de verte actuar varias veces sin permiso del miedo. Séneca lo entendería desde otro lenguaje. El carácter no se demuestra cuando la circunstancia está cómoda. Se forja cuando el juicio interno deja de ser esclavo de la circunstancia. No controlas que amanezca pesado. No controlas que alguien te decepcione. No controlas que haya incertidumbre. No controlas que aparezca una emoción desagradable justo cuando necesitabas calma. Pero sí puedes empezar a controlar el segundo paso. ¿Qué haces con eso que apareció? La mayoría no sufre solo por el primer golpe, sino porque después del golpe se golpea a sí misma. Algo sale mal y se abandona. Alguien la hiere y ella se humilla más intentando ser elegida. Un plan falla y destruye también su rutina, su comida, su sueño, su palabra, como si un incendio en una habitación justificara quemar toda la casa. Esa es la interpretación venciendo a la vida, tomar un área afectada y extender la derrota a todo el ser. Una persona madura aprende a contener el daño. Esto salió mal, pero no voy a convertirlo en permiso para destruirme. Esa frase vivida es una forma de grandeza, porque hay días en los que el triunfo no es avanzar, el triunfo es no retroceder por orgullo herido, no mandar el mensaje desesperado, no abrir la puerta que ya sabes a dónde lleva, no usar el cansancio como excusa para tratar mal a quien te ama, no gastar dinero para anestesiar una emoción, no perder 3 horas en pantalla porque una idea incómoda tocó la puerta, no hacer de una mala mañana una mala semana. La vida de una persona cambia menos por revelaciones gigantes y más por estos cortes invisibles. Cortar la cadena en el eslabón pequeño, ahí donde nadie aplaude, ahí donde no puedes subirlo a ninguna parte, ahí donde solo tú sabes que antes habrías caído y esta vez no. El problema es que a veces desprecias esas victorias porque no se ven grandes. Quieres una transformación espectacular, pero tu vida está pidiendo una administración más honesta de lo cotidiano. Quieres paz, pero sigues negociando con hábitos que te desordenan. Quieres claridad, pero llenas cada hueco con ruido. Quieres sentirte fuerte, pero cada noche te acuestas sabiendo que otra vez te fallaste en algo básico.
Quieres creer en ti, pero te escuchas prometer cosas que no cumples. Y luego interpretas esa falta de confianza como un defecto profundo, cuando muchas veces es una consecuencia lógica. ¿Cómo confiar en alguien que promete y desaparece? ¿Cómo confiar en alguien que se abandona apenas cambia el clima emocional? No se trata de odiarte por eso. Se trata de comprender que la confianza interna se comporta como cualquier relación. Se daña con traiciones repetidas y se repara con presencia repetida. No necesitas hacerte discursos eternos frente al espejo. Necesitas empezar a ser alguien que puede creerse una instrucción simple. Hoy hago esto, hoy no negocio esto, hoy no me abandono en esto, así de seco, así de real. La espiritualidad sin esto se vuelve humo hermoso. Puedes hablar de destino, energía, propósito y señales, pero si no eres capaz de gobernar una hora de tu tarde, tu vida seguirá dependiendo del estado de ánimo del momento. Y no hay señal más sagrada que cumplir con lo que sabes que te devuelve dignidad. No hay ritual más profundo que dejar de mentirte. No hay oración más seria que actuar como alguien que no está dispuesto a seguir participando en su propia destrucción. Porque sí, hay una participación tuya que cuesta aceptar. No elegiste todo lo que te pasó, pero sí has elegido muchas veces cómo seguir alimentándolo. Has elegido revisar aquello que te hiere, has elegido compararte, has elegido postergar, has elegido callar cuando debías hablar, has elegido hablar desde orgullo cuando debías callar, has elegido volver a lugares que ya te demostraron su precio, has elegido convertir cansancio en permiso, y la verdad no se vuelve menos verdad porque duela. Pero la verdad bien usada no humilla, despierta. Humilla cuando la usas para decir soy una basura. Despierta cuando la usas para decir estoy participando en algo que puedo dejar de alimentar. Esa diferencia cambia todo. La culpa te mira como un cadáver. La responsabilidad te mira como alguien vivo. La culpa dice mira lo que hiciste, ya eres eso. La responsabilidad dice mira lo que estás haciendo, todavía puedes responder distinto. La culpa se queda en el suelo buscando castigo. La responsabilidad se levanta buscando corrección. Y hay personas adictas a la culpa porque la culpa les permite sentirse profundas sin cambiar nada. Se castigan, lloran, se insultan, se prometen que esta vez sí, y al otro día repiten lo mismo. El castigo se volvió una ceremonia para evitar la acción. Si de verdad quieres reconstruirte, vas a tener que renunciar a esa forma dramática de sentir que estás haciendo algo solo porque te estás maltratando. Maltratarte no es reparar, avergonzarte no es madurar, repetirte que no sirves no es humildad. Humildad es mirar el error sin maquillaje y corregirlo sin convertirlo en espectáculo interno. Hay una sobriedad emocional que casi nadie enseña, dejar de emborracharse con la propia tragedia. Porque también hay una especie de placer oscuro en narrarse como víctima permanente. No un placer feliz, sino familiar. La historia de a mí siempre me pasa organiza el caos. Te da un papel, te evita la incertidumbre de tener que inventarte de nuevo, pero también te cobra caro, te quita movimiento, te hace interpretar cualquier dificultad como confirmación. Si buscas señales de que estás perdido, las vas a encontrar. Si buscas señales de que estás avanzando, también. La atención es un recolector obediente, trae más de aquello que le pides mirar. Por eso, cuando una persona se acostumbra a buscar pruebas de su insuficiencia, hasta sus logros llegan manchados, nada alcanza. Si descansa, se culpa. Si trabaja, se exige más. Si gana, teme perder. Si ama, teme ser abandonada. Si recibe, sospecha. Si mejora, minimiza. No está viviendo. Está revisando constantemente si merece permiso para existir en paz. Y nadie puede florecer bajo vigilancia interna permanente. Hay un cansancio que viene de estar siendo observado por tu propio juez todo el día. Caminas y te evalúas, hablas y te corriges, publicas y te comparas, descansas y te acusas. Intentas disfrutar y aparece una voz diciendo que deberías estar haciendo algo más productivo. Ese juez no es conciencia. La conciencia orienta, el juez destruye. La conciencia dice, esto no estuvo bien, ajusta. El juez dice, tú no estás bien. La conciencia es firme y concreta. El juez es difuso y cruel. Aprender a distinguirlos es esencial, porque hay gente que cree estar siendo exigente cuando en realidad está siendo violenta consigo misma. La exigencia verdadera ordena la conducta. La violencia interna desorganiza el sistema entero. Después de insultarte no quedas más disciplinado, quedas más cansado, más ansioso, más necesitado de escape. Por eso la dureza mal entendida produce personas que parecen fuertes por fuera, pero por dentro viven negociando con impulsos, cansancio y resentimiento.
La fortaleza real es más limpia. No necesita gritar, no necesita humillarte, te habla con una claridad que duele, pero no te rompe. Esto que haces te está costando vida, deja de justificarlo. Esa voz no te odia, te está devolviendo a tu centro. Y quizá ese sea el punto exacto donde este capítulo debe ponerse más incómodo. La vida no siempre necesita cambiar primero para que tú dejes de empeorarla con tu lectura. Hay circunstancias duras, sí, hay heridas reales, hay injusticias, hay traiciones que dejan marcas, hay pérdidas que dividen la biografía en antes y después. Nadie con un mínimo de humanidad puede negar eso. Pero incluso en medio de lo real hay una zona donde eliges si vas a convertir lo ocurrido en maestro, en excusa, en identidad o en veneno. No eliges que te hayan fallado, eliges si esa falla será el argumento para no confiar jamás, para perseguir afecto como mendigo, para endurecerte hasta no sentir nada o para aprender límites. No eliges haber crecido con carencias, eliges si esa carencia será combustible, resentimiento, vergüenza o comprensión. No eliges la primera herida. Muchas veces sí eliges las segundas heridas que te haces repitiendo la escena, buscándola en otros rostros, justificando patrones que ya reconoces. Hay una lealtad extraña hacia lo que nos dañó. Repetimos ambientes parecidos, elegimos personas parecidas, provocamos finales parecidos y luego decimos que la vida nos persigue. Tal vez no te persigue, tal vez todavía estás interpretando desde el mismo lugar que aprendió a sobrevivir, no desde el lugar que quiere vivir mejor. El niño que se defendía con silencio luego se vuelve adulto incapaz de pedir lo que necesita. La joven que aprendió a ganarse amor siendo útil luego no sabe ser amada sin agotarse. El hombre que fue ridiculizado por mostrarse vulnerable luego confunde frialdad con control. La persona que creció en caos luego se aburre con la estabilidad y busca intensidad donde debería buscar respeto. Y todo eso se siente como destino porque se repite, pero muchas repeticiones son instrucciones antiguas corriendo sin actualización. No eres una máquina dañada, eres un sistema que aprendió respuestas y ahora necesita revisarlas. Pero revisarlas en serio, no solo nombrarlas, porque nombrar una cadena no la rompe. Decir, tengo miedo al abandono, no rompe la conducta de perseguir a quien se aleja. Decir me autosaboteo no rompe la costumbre de dejar todo a medias. Decir pienso demasiado no rompe el pacto con la pantalla, el insomnio y la comparación. El conocimiento abre una puerta, pero la conducta decide si pasas. Y aquí aparece una de las contradicciones más humanas. Quieres sentirte distinto antes de actuar distinto, pero muchas veces necesitas actuar distinto para empezar a sentirte distinto. Quieres que llegue confianza para cumplir, pero cumplir es lo que fabrica confianza. Quieres claridad para caminar, pero caminar trae claridad. Quieres ganas para empezar, pero empezar despierta ganas. Quieres paz para ordenar tu vida, pero ordenar una parte de tu vida le da un lugar donde sentarse a la paz. La emoción no siempre lidera, a veces sigue, a veces llega tarde, como alguien que no creía que ibas en serio y tuvo que verte insistir. Por eso no puedes seguir esperando que tu interior te aplauda antes de hacer lo que sabes. Hay días en que tendrás que avanzar con una parte de ti murmurando que no vale la pena. Hay días en que el acto correcto se sentirá falso porque lo viejo todavía se siente familiar. Hay días en que cuidarte parecerá aburrido comparado con destruirte de la manera conocida. Nadie habla de ese duelo. Dejar de ser el personaje que sabía sufrir, porque cuando dejas de interpretar todo como condena, también pierdes una identidad. Ya no puedes usar el pasado como documento para justificar cada abandono. Ya no puedes culpar a la ansiedad de cada evasión. Ya no puedes llamar intuición a cada miedo. Ya no puedes llamar cansancio a cada resistencia. Ya no puedes llamar necesito sanar a lo que en realidad es evitar decidir. Y esa pérdida asusta, porque detrás de las explicaciones aparece la vida desnuda preguntando, ¿entonces qué vas a hacer hoy? No con tu infancia, no con tus promesas de enero, no con tus grandes planes, no con la imagen idealizada de la persona que quieres ser dentro de 5 años, hoy, en esta hora, con este cuerpo, con esta cantidad de energía, con estas circunstancias imperfectas. Ahí se decide más de lo que admites. El carácter no vive en la fantasía que tienes sobre ti, vive en lo que haces cuando nadie te está empujando, vive en cómo respondes cuando el día no te inspira, vive en si eres capaz de cerrar una puerta que te da placer momentáneo y vergüenza después, vive en si puedes escuchar una emoción sin convertirla en mandato, vive en si corriges una caída sin celebrar un funeral por tu futuro. Vivir mejor es mucho menos romántico de lo que parece, es aprender a no dramatizar cada incomodidad, es dejar de hacerle altares a estados pasajeros.
Es comer cuando toca, dormir cuando toca, hablar cuando toca, trabajar cuando toca, pedir perdón cuando toca, retirarte cuando toca, insistir cuando toca. Lo profundo también puede ser práctico. De hecho, lo profundo que nunca baja al gesto se vuelve teatro. Una verdad espiritual que no modifica cómo tratas tu cuerpo, tu palabra, tu tiempo y tus vínculos es solo decoración en la pared de la personalidad. Y tú no necesitas más decoración. Necesitas una relación más honesta con lo que estás interpretando. Cuando digas «no puedo», pregunta «no puedo o no quiero atravesar la incomodidad de empezar». Cuando digas «no sé qué me pasa», pregunta «¿de verdad no sé o no quiero nombrar lo que ya sé?». Cuando digas «todo está mal», pregunta ¿todo o una parte que estoy dejando contaminar el resto? Cuando digas «nadie me apoya», pregunta ¿he pedido apoyo con claridad o espero que me adivinen para no arriesgarme a ser vulnerable? Cuando digas «necesito motivación», pregunta ¿necesito motivación o necesito dejar de romper mi atención cada 5 minutos? No son preguntas suaves, son preguntas que cortan, pero hay cortes que no destruyen, separan lo enfermo de lo vivo. La interpretación madura corta exageraciones, corta conclusiones rápidas, corta el impulso de convertir una sensación en biografía. Una persona que aprende a interpretarse con justicia deja de confundirse tanto. Todavía siente, todavía cae, todavía duda, pero ya no se entrega entera a la primera lectura oscura. Empieza a decir, esto que siento es fuerte, pero no voy a construir una doctrina encima. Esto que pasó me afecta, pero no voy a regalarle mi semana. Esto me recordó algo antiguo, pero no voy a tratar a la persona presente como si fuera el fantasma pasado. Ese tipo de lucidez salva relaciones, proyectos, cuerpos, años enteros, porque gran parte del desastre humano ocurre cuando reaccionamos al presente como si fuera una repetición exacta de una escena anterior. Tu pareja dice una frase y tú escuchas a quien te abandonó. Tu jefe corrige algo y tú escuchas a quien te humilló. Un amigo tarda en responder y tú escuchas a todos los que se fueron. El presente toca un botón y sale una defensa vieja con fuerza desproporcionada. Después dices, así soy yo. No, así aprendiste a protegerte. Pero una protección que ya no distingue contexto termina volviéndose agresión contra tu propia vida. No todo es amenaza, no todo es señal, no todo es rechazo, no todo es fracaso, no todo silencio trae abandono, no toda dificultad anuncia ruina, no toda incomodidad significa que vas por mal camino. A veces la incomodidad es el precio de salir del personaje, y ahí, precisamente ahí, tienes que aprender a quedarte sin convertir la incomodidad en excusa, quedarte en la conversación difícil, quedarte en el proceso lento, quedarte en la rutina que todavía no da frutos, quedarte en el silencio sin llamar a quien sabes que te desordena, quedarte contigo una tarde sin huir hacia una distracción barata. Quedarte no siempre significa aguantar algo dañino, a veces significa no escaparte de algo necesario. Hay una diferencia enorme. Aguantar lo que te destruye es sumisión, sostener lo que te construye es carácter, y para distinguirlos necesitas una interpretación menos contaminada por urgencia. La urgencia quiere alivio, la claridad quiere dirección. La urgencia pregunta, ¿cómo dejo de sentir esto ya? La claridad pregunta, ¿qué decisión me hará respetarme mañana? Esa pregunta debería estar escrita en algún lugar de tu vida. No porque siempre sea fácil responderla, sino porque te devuelve al eje cuando la emoción quiere secuestrar el volante. ¿Qué decisión me hará respetarme mañana? No siempre será la más cómoda, no siempre será la más emocionante, no siempre será la que tu orgullo desea, pero casi siempre sabrás cuál es. Hay una inteligencia silenciosa en ti que sabe cuándo te estás vendiendo barato, sabe cuándo estás usando cansancio como disfraz, sabe cuándo estás buscando aprobación en el lugar equivocado. Sabe cuando estás exagerando para no actuar, sabe cuando estás repitiendo una historia que ya deberías jubilar. Y cada vez que ignoras esa inteligencia, algo se opaca. No necesariamente de golpe, a veces se opaca por acumulación. Una mentira pequeña, una promesa rota, una evasión, una noche perdida, una conversación pendiente, un límite no puesto, una comparación aceptada. Una hora entregada a cualquier ruido, y luego aparece esa sensación de desconexión que no sabes explicar. No es misterio, es distancia entre lo que sabes y lo que haces. Cuando esa distancia crece, uno empieza a sentirse extraño dentro de su propia vida. Nada encaja porque uno mismo no está encajando con su palabra. La solución no siempre es cambiar de ciudad, de pareja, de canal, de trabajo, de imagen, de nombre, de proyecto.
A veces la solución empieza por reducir esa distancia, decir menos y cumplir más, prometer menos y sostener más, explicar menos y ordenar más, publicar menos y trabajar más, quejarse menos y observar más, no para volverse rígido, sino para volver a habitarse, porque una persona que se habita no necesita interpretar cada problema como destrucción, tiene un lugar interno al cual volver, y ese lugar se construye con coherencia. La coherencia no es perfección, es regreso. Fallé, regreso. Me distraje, regreso. Respondí mal, reparo y regreso. Me comparé, cierro y regreso. Perdí el ritmo, hago el siguiente acto y regreso. La persona que aprende a regresar deja de tenerle tanto miedo a caer. Y cuando pierde el miedo a caer, deja de usar la caída como excusa para quedarse abajo. Esa es una diferencia inmensa. Muchos no necesitan una vida sin tropiezos, necesitan aprender a no convertir cada tropiezo en renuncia, porque la interpretación infantil dice, si fallé, ya perdí. La interpretación madura dice, si fallé, tengo información. La interpretación herida dice, esto prueba que no puedo. La interpretación entrenada dice, esto muestra dónde debo ajustar. La interpretación orgullosa dice, si no sale perfecto, no lo hago. La interpretación sabia dice, lo haré imperfecto hasta que mi práctica tenga forma. La vida cambia cuando cambias la calidad de tus conclusiones, no las conclusiones bonitas, las conclusiones útiles. Porque hay optimismos que también son evasión. Decir, todo pasa por algo, puede consolar, pero también puede dormirte. Lo importante no es solo creer que algo tiene sentido, es preguntarte qué conducta exige ese sentido. Si esta dificultad vino a mostrarte desorden, ordénate. Si vino a mostrarte dependencia, retírate con dignidad. Si vino a mostrarte soberbia, aprende. Si vino a mostrarte falta de límites, ponlos. Si vino a mostrarte que te abandonas, quédate contigo en acciones verificables. El sentido que nos encarna se vuelve frase, y tú no estás para coleccionar frases, estás para recuperar dirección. La dirección comienza cuando dejas de discutir con la vida como si cada inconveniente fuera una ofensa personal. El tráfico no te odia, la demora no te humilla, la crítica no te destruye. El cansancio no te invalida, la incertidumbre no te cancela, son condiciones. Algunas molestas, algunas duras, algunas injustas, pero tu interpretación decide si cada condición se convierte en entrenamiento o en teatro. Y no se trata de volverse una piedra, se trata de no volverse combustible para cualquier chispa. Hay una dignidad enorme en poder decir, esto no me gusta, pero no voy a perderme por esto. Esto me duele, pero no voy a hacer del dolor una identidad. Esto me preocupa, pero no voy a alimentar imágenes que me enferman. Esto salió mal, pero todavía puedo actuar bien. Esa dignidad es silenciosa. No necesita demostrar nada. No necesita que todos vean tu proceso. De hecho, las reconstrucciones más reales suelen ocurrir lejos del espectáculo. Nadie ve cuando decides no abrir cierta conversación. Nadie ve cuando respiras antes de contestar. Nadie ve cuando trabajas una hora sin ganas. Nadie ve cuando cierras los ojos y en vez de insultarte dices, corrige. Nadie ve cuando eliges dormir para no convertir la madrugada en fábrica de ansiedad. Nadie ve cuando no compras la versión más cruel de ti. Pero tú sí lo ves, y hay una parte de ti que empieza a confiar otra vez cuando te ve, no porque ya seas perfecto, sino porque ya no estás completamente vendido al impulso. Eso es poder personal en su forma menos adornada, no ser arrastrado por cada interpretación automática. Y si hay algo profundamente estoico en todo esto, es entender que la libertad no comienza afuera. Puedes tener más dinero, más compañía, más oportunidades, más reconocimiento y seguir siendo esclavo si tu lectura interna siempre encuentra una forma de convertirlo todo en amenaza. También puedes estar en una etapa difícil y empezar a ser libre si aprendes a no añadir cadenas desde adentro. La libertad es poder elegir una respuesta más alta que tu costumbre. Más alta no significa más bonita. Significa más limpia, más justa, más tuya. Una respuesta que no nazca de la vieja programación, sino de una decisión consciente. Al principio esa respuesta parece débil porque no tiene la fuerza del hábito. El hábito grita, la decisión nueva apenas habla. Pero si la repites, gana cuerpo. Un día notas que ya no reaccionas igual, que algo que antes te habría tumbado ahora solo te mueve, que alguien que antes podía manipularte con silencio ya no dirige tu respiración, que un error que antes te habría llevado a destruir la semana ahora te hace ajustar el plan, que una emoción intensa ya no te convence tan fácil de traicionarte. Ese día no habrá fuegos artificiales.
Quizá solo habrá una calma extraña, una sensación de ya no caigo tan rápido. Eso vale más que 1000 discursos, porque ahí no cambió la vida completa, cambió tu interpretación en el punto exacto donde antes perdías tu libertad. Y ese cambio repetido termina cambiando la vida. No porque el mundo se vuelva obediente, sino porque tú dejas de ser tan fácil de gobernar por cualquier cosa. Por eso, cuando vuelvas a sentir que la vida te está venciendo, mira con precisión. No mires solo lo que pasó, mira lo que estás diciendo que significa. Mira la frase escondida debajo del malestar. Mira si estás convirtiendo una dificultad en identidad, una pausa en fracaso, una emoción en profecía, una pérdida en condena, una crítica en espejo absoluto, una recaída en destino. Ahí, en esa capa invisible, se juega gran parte de tu paz. No tienes que mentirte diciendo que todo está bien, tienes que dejar de mentirte diciendo que todo está perdido. No tienes que volverte optimista a la fuerza, tienes que volverte justo, justo con los hechos, justo contigo, justo con el presente, justo con lo que sí puedes hacer ahora. Hay una vida más liviana que no depende de tener menos responsabilidades, sino de dejar de cargar a interpretaciones que no resisten una mirada honesta. Empieza por ahí, por el hecho limpio, por la acción siguiente, por la frase interna corregida, por el límite concreto, por la promesa pequeña cumplida, por el regreso sin drama, por dejar de tratar cada día imperfecto como evidencia contra tu existencia. La vida puede ser dura, sí, puede apretar, quitar, confundir, retrasar e incomodar, pero no siempre te está venciendo. Muchas veces está esperando a que dejes de leerla desde la parte de ti que todavía cree que todo viene a confirmar tu derrota. Y cuando esa parte hable, porque va a hablar, no la odies. Obsérvala, viene de algún lugar antiguo. Quizá intentó protegerte, quizá aprendió a anticipar golpes, quizá confundió control con seguridad, pero ya no puede dirigirlo todo. Dale un lugar, no el trono. Dile, entiendo por qué apareces, pero hoy no decides. Y después haz algo simple que contradiga su mandato. Eso es volver a vivir, no con una euforia falsa, sino con una autoridad tranquila. La autoridad de quien comprende que no puede escoger cada acontecimiento, pero sí puede aprender a no fabricar una cárcel con cada uno. La autoridad de quien ya no necesita que la mente esté completamente en silencio para actuar con dignidad. La autoridad de quien se levanta no porque el día prometa ser fácil, sino porque ya no quiere seguir entregándole su destino a la interpretación más herida de su historia. La paz empieza cuando dejas de discutir con lo inevitable. Hay una forma de agotamiento que no viene de hacer demasiado, sino de exigirle a la realidad que vuelva atrás y se comporte como tú necesitabas. Es una escena silenciosa. Alguien está sentado en el borde de la cama, con el cuerpo presente y la vida detenida en una frase que nos suelta. No debió pasar así. No está llorando necesariamente, no está gritando, no está haciendo drama, solo está ahí respirando como si cargara una piedra en el pecho, repasando una conversación que ya terminó, una decisión que ya se tomó, una ausencia que no va a tocar la puerta, una oportunidad que se fue sin despedirse, un error que no puede borrarse, una versión de sí mismo que ya no existe. Y lo cruel no es solo lo que ocurrió. Lo cruel es que una parte de esa persona sigue presentando apelaciones ante un tribunal que ya cerró. Sigue buscando el argumento perfecto para convencer al pasado de que cambie su sentencia. Sigue imaginando la frase que debió decir, el gesto que debió hacer, el límite que debió poner, la llamada que debió contestar, el camino que debió tomar. Vive con el cuello torcido hacia atrás y luego se pregunta por qué no tiene fuerzas para caminar. No está cansada de la vida, está cansada de negociar con lo irreversible. Y esa negociación es una de las formas más finas de tortura porque parece reflexión, parece sensibilidad, parece memoria, parece amor, parece justicia, pero muchas veces es resistencia pura, la incapacidad de permitir que lo sucedido ocupe su lugar sin seguir ocupando toda la casa. Séneca no habría llamado paz a una emoción bonita ni a una tarde sin problemas. La habría entendido como una forma de gobierno interior, una capacidad seria de mirar lo que no se puede modificar y no seguir arrodillado ante ello como si todavía pudiera darte permiso para vivir, porque hay cosas que no necesitan tu aprobación para haber ocurrido. Hay despedidas que no van a esperar a que estés listo. Hay pérdidas que no consultan tu calendario emocional. Hay traiciones que no se deshacen porque hayas entendido tarde las señales. Hay enfermedades, muertes, rupturas, fracasos, mudanzas, finales, cambios de etapa. Silencios definitivos y verdades incómodas que entran en tu vida sin pedirte espacio y se sientan en medio de todo. Y ahí aparece la pregunta que separa a quien se destruye de quien empieza a madurar.
¿Vas a discutir con eso durante años o vas a aprender a vivir desde ahí sin convertirlo en tu única identidad? No es una pregunta suave, no se responde con una frase linda, se responde cuando una persona deja de revisar fotos para hacerse daño, deja de releer mensajes como quien se corta con papel viejo, deja de perseguir explicaciones que en realidad quiere usar como anestesia, deja de imaginar versiones alternativas de una escena solo para regresar más triste al mismo punto. La paz comienza en un acto que casi nadie celebra, dejar de exigirle a lo inevitable una disculpa antes de continuar, porque parte de ti cree que si aceptas lo ocurrido lo estás justificando, y no. Aceptar no es absolver, aceptar no es decir estuvo bien, aceptar no es volverte frío, aceptar no es permitir que te vuelvan a hacer daño, aceptar es dejar de quemar tu presente para protestar contra un incendio que ya pasó, es mirar los escombros sin seguir lanzándote encima, es decir, esto ocurrió, esto me marcó, esto me cambió, pero no voy a entregarle también mis próximos años. Hay una dignidad profunda en esa frase, pero antes de llegar a ella aparece la rabia, y la rabia suele sentirse más honesta que la paz. La rabia dice, no lo permitas, no lo sueltes, no lo dejes así. La rabia te da energía cuando estás roto, te presta una columna cuando sientes que te derrumbas, te hace sentir vivo en medio de una pérdida. Por eso tanta gente se queda ahí, no porque quiera ser amarga, sino porque la rabia le da una ilusión de control. Mientras estás enojado, sientes que todavía estás haciendo algo. Mientras culpas, todavía hay alguien a quien mirar. Mientras reclamas, todavía hay una conversación abierta. Mientras repites, no fue justo, todavía evitas el momento más desnudo, aceptar que aunque no haya sido justo, ahora te toca decidir qué harás con tu vida después de eso. Y esa parte sí asusta, porque la injusticia puede explicar tu dolor, pero no puede vivir por ti. Puede explicar una temporada, no dirigir una existencia completa. Hay personas que han sido dañadas de verdad, y sin darse cuenta, hacen del daño un documento de identidad. Cada decisión pasa por ahí. Cada relación nueva se mide con esa vieja vara. Cada oportunidad se contamina con la sospecha de que terminará igual. Cada intento de alegría viene acompañado por una voz que dice «no te confíes». Y entonces lo inevitable no solo ocurrió una vez, se replica en la forma de mirar, en el modo de amar, en la incapacidad de descansar, en el rechazo a recibir algo bueno, sin preguntarse cuánto costará después. Una pérdida mal digerida se vuelve estilo de vida. Una decepción no integrada se vuelve personalidad. Una etapa cerrada a la fuerza se vuelve una habitación interna, donde sigues entrando a buscar explicaciones. Y el problema no es recordar. El problema es usar el recuerdo como una cadena, como si sufrir de nuevo fuera una prueba de fidelidad hacia lo que perdiste. Hay gente que teme estar en paz porque cree que la paz sería traicionar a quien ya no está, a lo que no fue, a la versión de sí misma que sufrió tanto, como si dejar de sangrar significara negar la herida, como si reír otra vez fuera una falta de respeto, como si avanzar fuera abandonar a ese yo antiguo que no supo qué hacer. Pero tal vez avanzar no sea abandonarlo. Tal vez avanzar sea sacarlo por fin de la escena donde se quedó atrapado. Tomarlo de la mano, sin discurso, sin romanticismo, y decirle, ya no tenemos que vivir aquí, y eso duele de otra manera. Porque salir de ciertos lugares internos también implica despedirse de la explicación que te sostuvo. Si durante años dijiste, soy así por lo que me pasó, un día vivir distinto se siente como quedarte sin coartada. Si durante años dijiste, no puedo porque todavía me duele, un día dar un paso se siente como exponerte a la responsabilidad. Si durante años dijiste, cuando entienda por qué estaré bien, un día descubres que entender no siempre trae paz, a veces solo trae más datos alrededor del mismo vacío. La explicación puede ordenar la historia, pero no necesariamente libera el cuerpo. Puedes saber exactamente quién te falló, en qué fecha empezó todo, qué patrón repetiste, qué infancia te condicionó, qué miedo te gobierna, y aún así seguir sentado en el mismo borde de la cama esperando que la claridad haga el trabajo que solo una decisión puede hacer, no una decisión grandiosa, sino una decisión casi humilde, dejar de alimentar lo que ya no puedes cambiar, dejar de volver a la misma página esperando que el final sea distinto, dejar de preguntarle a la vida ¿por qué yo? Como si la respuesta fuera a devolverte intacto. A veces la vida no responde con explicación, responde con una tarea. Y esa tarea puede ser brutal, seguir siendo una persona decente después de haber sido lastimado.
seguir cuidando tu palabra después de haber visto mentiras, seguir construyendo aunque algo se haya caído, seguir abriendo los ojos por la mañana sin exigir sentir entusiasmo, seguir haciendo lo básico cuando lo extraordinario se rompió. Hay una espiritualidad más seria en lavar un plato en silencio, después de una pérdida, que en hablar durante horas de aceptación. Hay más fuerza en no revisar ese mensaje otra vez que en pronunciar grandes frases sobre soltar. Hay más sabiduría en dormir a tiempo cuando la cabeza quiere cavar túneles en el pasado que en explicar lo que te pasa con palabras perfectas. La paz no siempre entra por una revelación, a veces entra por una rutina pequeña que le demuestra al sistema entero que la vida continúa. Y eso puede sonar seco, incluso cruel, pero es profundamente compasivo. La vida continúa no como amenaza, sino como oportunidad mínima de no quedarte congelado. Continúa en el cuerpo, que necesita agua. Continúa en el cuarto, que necesita orden. Continúa en la cuenta que debe pagarse. Continúa en el trabajo que espera. Continúa en la persona que aún te ama y no merece recibir solamente los restos de tu batalla con lo perdido. Continúa en el proyecto que no tiene la culpa de tu decepción. Continúa en el sol entrando por la ventana con una indiferencia extraña, no porque el sol sea cruel, sino porque la existencia no se detiene a negociar con cada duelo individual. Y ahí hay una enseñanza que al principio ofende: el mundo sigue. No lo digo para minimizar lo que duele, lo digo porque cuando entiendes que el mundo sigue, puedes decidir si sigues con él o si conviertes tu vida en un museo de lo que ya no vuelve. Mucha gente vive cuidando vitrinas internas. Aquí guardo lo que me hicieron, aquí guardo lo que no dije, aquí guardo lo que perdí, aquí guardo el año en que me quebré, aquí guardo la versión de mí que alguien no eligió, y cada día pasa a limpiar esas vitrinas con una devoción triste. No toca nada nuevo, no abre ventanas, no reorganiza, no se permite otro paisaje, porque siente que si deja de cuidar el museo, perderá la prueba de que su sufrimiento fue real. Pero lo real no necesita que te destruyas para seguir siendo real. Lo que pasó, pasó. No se borra porque vuelvas a respirar. No pierde importancia porque dejes de castigarte. No se vuelve mentira porque un día puedas decirlo sin temblar. Al contrario, cuando puedes mirar algo sin derrumbarte, no significa que importó menos, significa que ya no te domina igual. Esa es una victoria silenciosa, y a veces la buscamos por el camino equivocado. Queremos que la paz aparezca como una sensación completa antes de dejar de discutir con lo inevitable. Queremos sentir aceptación para aceptar. Queremos sentir perdón para dejar de cargar odio. Queremos sentir cierre para cerrar. Queremos sentir seguridad para actuar. Pero el interior humano no funciona siempre en ese orden. Hay veces en que primero dejas de discutir y la paz llega después, casi desconfiada, como un animal que se acerca cuando nota que ya no hay tanto ruido. Primero dejas de revisar, primero dejas de preguntar lo mismo, primero dejas de construir escenas imaginarias, primero dejas de hablar de esa persona como si todavía tuviera la llave de tu respiración, primero vuelves a tu horario, primero te bañas, primero comes, primero haces la llamada pendiente, primero sacas de la habitación el objeto que te mantiene pegado a una versión muerta de la vida, primero haces lo correcto sin sentirte liberado, y después, a veces días después, a veces meses después, aparece un espacio pequeño en el pecho, no felicidad explosiva, no iluminación, espacio. La posibilidad de pasar una tarde sin que lo inevitable ocupe cada minuto. La posibilidad de recordar sin obedecer. La posibilidad de decir sí, eso pasó y seguir preparando café. Ese espacio es sagrado, aunque parezca común, porque antes no existía. Antes todo estaba invadido, antes cualquier silencio era tomado por la escena antigua, antes cualquier canción abría la misma puerta, antes cualquier demora parecía abandono, cualquier error parecía condena, cualquier final parecía repetición. Y poco a poco la vida empieza a tener más de una habitación. Todavía hay una donde duele, pero ya no vives exclusivamente allí. Eso es avanzar de verdad. No negar la habitación, sino dejar de dormir todas las noches en el piso de ese lugar. La discusión con lo inevitable tiene muchas formas. Una de las más discretas es la fantasía de control tardío. Esa necesidad de revisar qué habría pasado si hubieras hecho algo distinto, si hubiera llamado, si hubiera esperado, si hubiera sido más fuerte, si hubiera sido más suave, si hubiera dicho que no, si hubiera dicho que sí. Y claro, hay aprendizajes legítimos, hay responsabilidad que tomar, hay errores que mirar con valentía. Pero otra cosa es torturarte con combinaciones infinitas de una vida que no se puede editar.
La culpa se vuelve un laboratorio cruel, cambia una variable, imagina otro resultado, te acusa por no haberlo visto antes, repite, cambia otra variable, imagina otro final, te acusa otra vez. Y así una persona puede pasar años intentando ganar en una simulación donde siempre pierde porque juega con información que no tenía en ese momento. Es injusto juzgar a tu yo de antes con los ojos que tienes después del golpe. Ese yo tomó decisiones con lo que sabía, con lo que podía sostener, con la necesidad que tenía, con el nivel de conciencia disponible, con el hambre afectiva que lo atravesaba, con el cansancio acumulado, con la educación emocional que recibió o no recibió. Eso no lo vuelve inocente de todo, pero lo vuelve humano. Y hacerte humano ante tus propios ojos es esencial para dejar de usar la culpa como látigo. Hay quienes creen que si dejan de culparse, se volverán irresponsables. Es al revés. La culpa crónica desgasta tanto que termina produciendo más evasión. La responsabilidad limpia permite reparar. La culpa dice, deberías haber sido otro. La responsabilidad dice, ahora que ves más, actúa distinto. La culpa intenta cambiar el pasado. La responsabilidad cambia la próxima respuesta. La culpa exige castigo. La responsabilidad exige presencia. Y presencia significa estar aquí, en esta vida concreta, no en la vida alternativa, donde todo salió como tu cabeza quisiera. Hay una humildad enorme en aceptar que no habrá vida alternativa. Esta es, con sus marcas, con sus pérdidas, con sus decisiones ya tomadas, con sus años ya gastados, con sus personas que llegaron y se fueron, con sus oportunidades aprovechadas y desperdiciadas, con su cuerpo real, con su edad real, con sus recursos actuales, con su historia incompleta. Esta es la vida que tienes para ordenar, no la versión perfecta, no la que habría sido si alguien te hubiera amado mejor, no la que habría sido si hubieras tenido más apoyo, no la que habría sido si no hubieras perdido tiempo. Esta. Y esa palabra puede doler como una bofetada, pero también puede actuar como una puerta, porque mientras sigas esperando otra vida para empezar, esta se te va a seguir yendo. Y quizá una de las discusiones más desgastantes es precisamente esa, discutir con el punto de partida. Ya debería estar más adelante, ya debería haber sanado, ya debería tener más dinero, ya debería ser más disciplinado, ya debería haber superado a esa persona, ya debería sentirme diferente. Ese ya debería parece exigencia, pero muchas veces es desprecio por el presente. Y cuando desprecias el punto donde estás, no lo puedes usar bien. Es como querer construir sobre un terreno que te niegas a mirar. La paz empieza cuando dices, no me encanta estar aquí, pero aquí estoy. Desde aquí se trabaja. Esa frase no tiene perfume motivacional. Tiene tierra, tiene adultez, tiene algo que la mente ansiosa detesta, ubicación. Porque la ansiedad suele vivir sin ubicación, corre entre lo que pasó y lo que podría pasar, evitando el lugar exacto donde una acción es posible. Aquí estoy, devuelve coordenadas. Aquí está mi cuerpo, aquí está mi casa, aquí está mi cuenta, aquí está mi relación, aquí está mi hábito, aquí está mi nivel actual, aquí está mi verdad sin maquillaje. Desde aquí se trabaja, no desde la vergüenza, no desde el personaje ideal, no desde la comparación, desde aquí. Séneca hablaba mucho de prepararse para lo que la vida puede quitar, no por pesimismo, sino por libertad. Pero en la vida moderna hemos confundido libertad con controlar cada variable. Queremos garantías antes de amar, certezas antes de empezar, resultados antes de esforzarnos, tranquilidad antes de obedecer nuestra propia palabra. Queremos que nadie cambie, que nadie muera, que nadie nos falle, que el cuerpo no envejezca, que el dinero no fluctúe, que el proyecto no tarde, que la emoción no incomode, que la familia entienda, que el pasado se acomode, que el futuro prometa. Queremos una existencia sin intemperie. Y luego sufrimos doble cuando la intemperie aparece, porque además de mojarnos, nos sentimos insultados por la lluvia. La madurez empieza cuando dejamos de tomar como ofensa personal lo que pertenece a la condición humana. Claro que habrá incertidumbre, claro que la gente cambiará, claro que amar implica riesgo, claro que el cuerpo no siempre responderá como quieres, claro que habrá días donde la motivación no aparezca, claro que algunos esfuerzos no darán fruto inmediato, claro que ciertas personas no reconocerán lo que hiciste, claro que puedes actuar bien y aún así perder. Eso no significa que la vida esté contra ti, significa que estás dentro de una realidad más grande que tus preferencias. Aceptar esto no apaga el fuego interno, lo limpia, porque gran parte de la angustia viene de exigirle a la vida un contrato que nunca firmó. Nadie te prometió que todo sería justo en el momento justo.
Nadie te prometió que cada amor sería correspondido. Nadie te prometió que tus planes no serían interrumpidos. Nadie te prometió que el esfuerzo siempre recibiría aplauso. Pero sí hay algo que puedes prometerte tú: no convertir cada interrupción en una excusa para traicionarte. No hacer de cada pérdida un permiso para perderte más. No usar cada dificultad como argumento para abandonar tu carácter. Esa promesa es más poderosa que muchas esperanzas, porque la esperanza espera algo de afuera. La promesa te compromete por dentro. Y una persona comprometida por dentro ya no necesita que la realidad sea amable todo el tiempo para actuar con cierta nobleza. Puede sufrir sin volverse injusta, puede perder sin volverse miserable, puede estar confundida sin entregarse al desorden completo, puede sentir rabia sin hacer de la rabia una política de vida. Puede llorar sin instalarse en el papel de víctima eterna, puede aceptar sin rendirse. Esa diferencia es crucial. Aceptar no es rendirse. Rendirse dice no haré nada. Aceptar dice dejaré de pelear con lo que no se mueve para usar mi fuerza en lo que sí responde. Rendirse se acuesta encima del problema. Aceptar separa lo inmóvil de lo modificable. Rendirse baja la mirada. Aceptar mira con precisión. Rendirse se abandona. Aceptar reorganiza. Hay una escena que quizá explica esto mejor que cualquier concepto. Una persona recibe una noticia que no quería. Una puerta se cerró, un diagnóstico llegó, una relación terminó, un negocio falló, una deuda apareció. Al principio todo se aprieta: el pecho, la mandíbula, las manos, el sueño. Luego viene el rechazo. No, esto no puede ser. Luego la búsqueda frenética de salidas imaginarias. Luego la rabia. Luego la vergüenza. Luego el cansancio. Y en algún momento, si esa persona no se abandona, aparece una pregunta casi sencilla: ¿qué parte de esto puedo tocar hoy? No cómo arreglo toda mi vida, no cómo vuelvo al antes, no cómo hago para no sentir. Solo, ¿qué parte puedo tocar hoy? Tal vez llamar a alguien, tal vez pedir ayuda, tal vez ordenar papeles, tal vez caminar para que el cuerpo no se hunda, tal vez hacer silencio antes de responder, tal vez escribir una verdad que no quiere admitir, tal vez bloquear una entrada de veneno, tal vez dormir, tal vez levantarse. Esa pregunta es pequeña, pero tiene una fuerza enorme porque rompe el hechizo de la impotencia total. Lo inevitable suele hacernos sentir que nada depende de nosotros. La acción concreta recuerda que no todo está perdido. Aunque el hecho central no cambie, tu postura frente a él sí puede cambiar. Y a veces el milagro no es que la circunstancia desaparezca, sino que tú dejes de encogerte frente a ella. No como héroe de película, sino como ser humano que por fin deja de añadir pelea interna a una realidad ya difícil. Hay dolores que piden lágrimas, no discursos. Hay finales que piden silencio, no análisis. Hay errores que piden reparación, no autoflagelación. Hay incertidumbres que piden paciencia activa, no fantasías catastróficas. Hay cosas que piden entierro y uno insiste en ponerles oxígeno. Eso también hay que decirlo. A veces no estás esperando una señal, estás evitando un funeral, el funeral de una expectativa, el funeral de una versión de alguien, el funeral de una etapa, el funeral de una idea sobre. Y no quieres asistir porque sabes que después del funeral viene una vida que todavía no sabes cómo habitar. Pero mientras no entierres lo que ya terminó, todo lo nuevo llega a una casa ocupada. No hay espacio. Una oportunidad toca y no puedes abrir porque estás sentado vigilando una tumba sin nombre. Un amor sano se acerca, que te parece raro porque todavía conversas con la sombra del anterior. Un proyecto exige enfoque y tú sigues gastando energía en demostrarle algo a quien ni siquiera está mirando. Una rutina te espera y tú sigues negociando con la fantasía de que un día despertarás siendo constante sin atravesar la incomodidad de ordenar tus horas. La paz pide espacio. No entra donde todo está lleno de reclamos antiguos. Y hacer espacio implica renuncias concretas. Renunciar a tener la última palabra. Renunciar a que entiendan tu versión. Renunciar a que alguien admita el daño. Renunciar a recuperar el tiempo exacto. Renunciar a ser visto por quien no quiso mirar. Renunciar a la esperanza de que el pasado se vuelva justo retroactivamente. Estas renuncias no son débiles, son quirúrgicas. Cortan dependencias invisibles, te devuelven energía, porque cada cosa que sigues exigiendo a quien no puede o no quiere darte nada se convierte en un recibo emocional que pagas tú. Quieres que esa persona reconozca, quieres que la vida compense, quieres que el pasado explique,
quieres que el futuro garantice, quieres que el cuerpo no sienta, quieres que el proceso sea rápido, y cada querer cuando se pega a lo imposible se vuelve agotamiento. La paz no aparece cuando dejas de querer cosas buenas, aparece cuando dejas de querer cosas imposibles como condición para estar entero. Puedes querer justicia y aún así construir mientras llega o aunque no llegue. Puedes querer una disculpa y aún así dejar de vivir esperando. Puedes querer certeza y aún así dar el siguiente paso. Puedes querer que no duela y aún así no obedecer al dolor. Puedes querer que algo hubiera sido distinto y aún así respetar lo que ahora toca. Esa es la adultez interior, sostener deseos sin convertirlos en cadenas. La persona inmadura dice, si no pasa como quiero, no vivo. La persona que empieza a despertar dice, hubiera querido otra cosa, pero no voy a regalarme al resentimiento. Y no hay nada tibio en eso. Es una de las formas más duras de valentía, porque la valentía no siempre parece salto. A veces parece dejar de escribirle a alguien, a veces parece firmar un documento, a veces parece decir, sí, me equivoqué, sin derrumbarte. A veces parece aceptar que ya no tienes 20 años y que aún así no es tarde para ordenar lo que queda. A veces parece cambiar un plan sin sentir que tu identidad murió. A veces parece perdonar, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú ya no quieres vivir con esa cara interna. A veces parece no perdonar todavía, pero dejar de usar la falta de perdón para justificar tu estancamiento. La vida interior tiene matices que las frases simples no alcanzan. Hay cosas que no se sueltan de golpe, se dejan de alimentar. Hay personas que no se olvidan, se dejan de consultar como brújula. Hay dolores que no desaparecen, se vuelven más pequeños porque tu vida crece alrededor. Hay preguntas que no reciben respuesta, pierden autoridad cuando dejas de ponerles toda tu atención. Hay inevitables que no se aceptan en una ceremonia, sino en cientos de actos pequeños, donde eliges no volver a pelear la misma guerra. Un día no mencionas el tema, otro día no revisas, otro día no comparas, otro día no te castigas, otro día haces lo que toca aunque sigas triste, otro día te descubres pensando en otra cosa y no sientes culpa. Otro día te ríes y no lo arruinas con una explicación. Otro día recuerdas y ya no te rompe igual. Ese proceso no es lineal y exigirle que lo sea es otra discusión con lo inevitable. También es inevitable recaer en ciertos pensamientos, tener días torpes, volver a sentir algo que creías superado, extrañar lo que sabes que no te conviene, enfurecerte después de haber dicho que estabas en paz. No conviertas la recaída emocional en fracaso moral. El corazón humano no obedece calendarios militares. Pero tampoco uses esa complejidad para justificar el mismo ciclo eternamente. La compasión sin dirección se vuelve indulgencia. La dirección sin compasión se vuelve violencia. Necesitas ambas, una mano que no te humille y una voz que no te deje mentirte. Hoy volví a pensar en eso. Bien, no voy a añadir culpa, pero tampoco voy a obedecerlo. Hoy me dolió. Bien, cuidaré mi cuerpo y no tomaré decisiones desde esta tormenta. Hoy quise regresar. Bien, recordaré el costo completo, no solo la parte bonita. Hoy me sentí tarde. Bien, haré una acción que pertenezca a la vida que todavía puedo construir. Esa es una forma práctica de paz, no una paz de estatua, sino de alguien que aprendió a negociar con su humanidad sin entregarle el mando. Y cuando hablamos de lo inevitable, también hablamos de la muerte, aunque casi nadie quiera ponerla sobre la mesa. Todo lo que amas es temporal. Tu cuerpo, tus vínculos, tus etapas, tus logros, tus problemas incluso. Nada está completamente asegurado. La mente moderna huye de esa idea porque cree que pensar en la muerte atrae oscuridad, pero los estoicos la usaban como una lámpara sobria. No para deprimirse, sino para dejar de desperdiciar vida en discusiones inútiles. ¿Cuánto resentimiento pierde fuerza cuando recuerdas que no tienes tiempo infinito? ¿Cuántas comparaciones se vuelven ridículas? ¿Cuántas excusas quedan desnudas? ¿Cuántos orgullos se caen? ¿Cuántas cosas que hoy te roban horas no merecerían ni 5 minutos si supieras medirlas contra tu finitud? La muerte no vuelve pequeña la vida, la enfoca, te recuerda que no puedes pasarte décadas peleando con lo que fue, porque mientras peleas, lo que es también se va. Esa persona que amas hoy no estará siempre igual. Ese cuerpo que maltratas te está prestando años. Ese proyecto que pospones no esperará eternamente. Esa conversación pendiente puede no estar disponible cuando por fin te sientas listo. Y no se trata de entrar en pánico, se trata de salir del trance. El trance de creer que más adelante podrás recuperar todo lo que hoy estás entregando a la discusión interna. No siempre se recupera.
Hay años que se van enteros en una sola obsesión. Hay relaciones que se enfrían mientras uno está peleando con fantasmas. Hay talentos que se oxidan mientras uno espera una paz perfecta para usarlos. Hay mañanas que se pierden en la misma pregunta vieja. Y un día, si no despiertas, descubres que no solo te dolió lo inevitable, también le regalaste lo disponible. Ese es el costo oculto. Lo inevitable toma una parte. Tu resistencia puede tomar el resto. Por eso la paz no es lujo. Es supervivencia lúcida. Es aprender a no pagar dos veces. Si la vida ya te quitó algo, no le entregues también tu carácter. Si un final ya ocurrió, no le entregues también tu capacidad de amar. Si un error ya dejó consecuencia, no le entregues también tu disciplina. Si una persona no supo cuidarte, no le entregues también la forma en que te tratas. Si el pasado ya fue duro, no le entregues también el presente como tributo. Esta frase no es consuelo barato, es un límite. Y hay límites que se ponen hacia afuera, pero también hacia adentro. No voy a seguir entrando voluntariamente a este incendio. No voy a seguir alimentando esta escena. No voy a seguir usando esto para evitar mi vida. No voy a seguir llamando amor a una dependencia de lo que ya no está. No voy a seguir confundiendo memoria con obligación. A veces uno tiene que hablarse con esa firmeza porque la parte que insiste en discutir con lo inevitable es astuta. Te dirá que solo quiere entender, te dirá que solo quiere justicia, te dirá que solo quiere una señal, te dirá que solo quiere revisar una última vez, te dirá que mañana sí empieza, te dirá que sin cierre no puede avanzar. Y hay cierres que nunca llegan desde afuera. Hay cierres que consisten en dejar de pedirle a una puerta cerrada que sea pared, ventana, respuesta y abrazo. Es puerta cerrada. Eso es todo. Duele, pero también aclara. Lo cerrado libera energía cuando dejas de empujarlo. Y con esa energía puedes hacer algo que quizá no esperabas, volver a pertenecer a tu propia vida, porque la discusión constante te exilia. Estás con tu familia, pero no estás. Estás comiendo, pero no saboreas. Estás trabajando, pero una parte tuya sigue en otra escena. Estás escuchando a alguien, pero por dentro preparas una defensa contra un enemigo ausente. Estás acostado, pero no descansas. Aceptar lo inevitable es regresar de ese exilio, es volver a tocar la mesa, volver a oír la voz de quien te habla, volver a sentir el agua en la ducha, volver a mirar una calle sin convertirla en metáfora de tu pérdida, volver a hacer una cosa a la vez. La paz tiene mucho de eso, presencia sin pelea añadida. No una presencia perfecta, sino suficiente, suficiente para notar que todavía hay vida alrededor de lo que dolió, suficiente para no convertir cada silencio en juicio, suficiente para ver que algunas cosas simples no son insignificantes, son anclas. La cama ordenada no resuelve una pérdida, pero le dice al caos que no ocupará todo. Una comida decente no arregla un fracaso, pero le dice al cuerpo que no será castigado por lo ocurrido. Una caminata no borra una traición, pero mueve la rabia para que no se pudra dentro. Un horario no cura una ausencia, pero evita que la ausencia decida cada hora. Esos actos son pequeños solo para quien no entiende de derrumbes. Quien ha estado en el piso sabe que lo pequeño puede ser una cuerda, y tal vez el cambio más profundo no sea dejar de sufrir, sino dejar de obedecer al sufrimiento como si fuera una autoridad sagrada. Sufrir no te hace más verdadero, sufrir no te hace más noble automáticamente. Sufrir no prueba que amaste más, sufrir no garantiza que aprendiste. El aprendizaje aparece cuando el sufrimiento deja de ser solo repetición y se vuelve una forma de mirar distinto. ¿Qué me está pidiendo esto que acepte? ¿Qué parte de mi orgullo sigue discutiendo? ¿Qué parte de mi vida estoy dejando abandonada por mirar hacia atrás? ¿Qué conducta concreta convertiría esta aceptación en algo real? Porque aceptar sin conducta es una idea. Aceptar con conducta es una nueva dirección. Si aceptaste que esa persona no puede darte lo que necesitas, tu conducta debe cambiar. Si aceptaste que ese hábito te destruye, tu agenda debe cambiar. Si aceptaste que el pasado no vuelve, tu atención debe cambiar. Si aceptaste que tu cuerpo tiene límites, tu manera de vivir debe cambiar. Si aceptaste que nadie vendrá a ordenarte desde afuera, tu palabra contigo debe cambiar. Lo inevitable no solo se acepta mentalmente, se honra reorganizando la vida alrededor de la verdad descubierta. Y aquí hay un consuelo serio, no tienes que aceptar todo de una vez. Nadie te pide que abraces la totalidad del golpe en un solo acto heroico. A veces solo aceptas una esquina, aceptas que hoy no puedes resolverlo, aceptas que hoy no escribirás, aceptas que hoy necesitas ayuda, aceptas que hoy no estás fuerte para esa conversación, aceptas que hoy el pasado apareció, pero no lo seguirás durante horas. Aceptas una parte y esa parte aceptada deja de pelear. Mañana quizá otra.
La paz se construye por rendiciones selectivas ante la verdad, no por rendición ante la vida. Dejas de pelear con que ya pasó. Dejas de pelear con que estás donde estás. Dejas de pelear con que el cuerpo necesita descanso. Dejas de pelear con que ciertas personas no cambian. Dejas de pelear con que un proceso requiere tiempo. Dejas de pelear con que no todo dependerá de ti. Y al dejar esas peleas, aparece fuerza para la única batalla digna, vivir con mayor conciencia lo que sí queda bajo tu cuidado, tu respuesta, tu horario, tu palabra, tus límites, tus manos, tu forma de mirar, tu próximo gesto, tu regreso. Tal vez ahí, en esa sobriedad, la paz deja de ser un concepto espiritual y se vuelve una manera de estar de pie sin negar que algo te pesa. No estás flotando, no estás iluminado, no estás por encima de nadie. Solo dejaste de discutir con la piedra y empezaste a construir alrededor de ella, o a caminar rodeándola, o a sentarte un momento sin intentar convencerla de que no sea piedra. Hay piedras que no se mueven, hay caminos que sí, y una parte de vivir consiste en aprender la diferencia antes de gastar toda la sangre empujando lo inmóvil. Cuando por fin entiendes eso, no te vuelves insensible, te vuelves más preciso, lloras cuando toca llorar, pero no haces del llanto una dirección. Reclamas cuando hay que reclamar, pero no haces del reclamo una vivienda. Recuerdas, pero no obedeces cada recuerdo. Descansas, pero no te abandonas. Aceptas, pero no te apagas. Sigues, no porque todo esté resuelto, sino porque seguir ya no depende de que todo se resuelva. Y ese día, aunque nada externo aplauda, algo dentro de ti deja de estar arrodillado. Algo se levanta sin ruido. Algo mira lo inevitable y ya no le suplica. Algo dice, no pude impedir que llegaras, pero puedo impedir que decidas todo. Ahí empieza una paz distinta, una paz que no necesita negar la realidad porque nació precisamente al dejar de discutir con ella. Hay una paz que no llega cuando la vida te pide permiso, llega cuando tú dejas de pedirle permiso al pasado para seguir respirando, porque eso es lo que te ha tenido agotado, no el problema, sino esa conversación interna donde sigues intentando cambiar lo que ya pasó, corregir lo que ya dijiste, salvar lo que ya se fue, entender lo que quizá nunca va a tener una explicación limpia. Y mientras haces eso, tu presente se queda esperando en una esquina, como si no mereciera tu atención hasta que el pasado se porte bien. Pero no va a pasar, hay cosas que no vuelven, hay personas que no explican, hay heridas que no se cierran con una respuesta, sino con una decisión. Séneca lo decía con una claridad brutal. Sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente ocurre. Y aquí está la verdad. Muchas veces no estás viviendo una tragedia nueva, estás repitiendo mentalmente una tragedia vieja. La solución no es negar lo que dolió. La solución es dejar de convertirlo en el centro de tu vida. Toca levantarte aunque todavía pese. Toca ordenar una parte de tu día aunque por dentro haya ruido. Toca hacer lo que sí depende de ti, aunque lo que no depende de ti siga sin resolverse. No necesitas tener todo en paz para empezar. Necesitas dejar de pelear con lo que ya no se mueve. Ahí recuperas energía, ahí vuelve tu dignidad. Ahí entiendes que aceptar no es rendirte. Aceptar es dejar de gastar tu alma empujando una puerta cerrada. No olvides darle like, suscribirte y comentar. Hoy dejo de discutir con lo inevitable.